Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Braindever, el podcast donde hablamos sobre el cerebro y su papel dentro del entorno empresarial. Hola y bienvenidos a este segundo capítulo de Braindever, donde hablaremos sobre lo que es el proceso de toma de decisiones. Así como hacemos en todos los capítulos, vamos a empezar hablando del cerebro y todo lo que tenemos que conocer de cómo funciona en este aspecto. Aunque parezca mentira, el ser humano está expuesto a diario a aproximadamente unos 11 millones de datos de información diariamente. Eso es todos los días. Parece imposible, pero es muy cierto. Porque si nos sentamos y si nos paramos a analizar, podemos encontrarnos con que desde que nos levantamos, salimos de la cama, la taza de café que utilizamos, la cantidad de café que ponemos, la cantidad de azúcar, la cantidad de leche, todo aquello que implique este proceso tan sencillo, ya de por sí, son muchos puntos de información. Lo que pasa es que, claro, no los consideramos porque son procesos automáticos, son cosas que hacemos sin pensar realmente, no lo hacemos de manera consciente. Porque si analizamos la pisada, la presión de la planta del pie en el suelo, la distancia que tiene que recorrer la mano para llegar a la taza, o sea, la velocidad con la que tiene que aproximarse la taza a la encimera para no romperla, todos esos son puntos de información y todo eso son datos que por supuesto nosotros ya ni siquiera tomamos en consideración el día a día porque, bueno, el cerebro se encarga de gestionar la energía, de ahorrar todo lo que pueda y para ello necesita automatizar mucho. Y claro, esta es información de la que estamos conscientes, son procesos de los que estamos conscientes, porque porque además de todo esto, en el fondo del cerebro, en la parte de atrás del cerebro, sin nosotros darnos cuenta, el cerebro está procesando cantidades abismales de información, de todo, de movimiento, de respiración, todo lo que son signos vitales y todo lo que nos mantiene vivo es gracias a que el cerebro está constantemente enviando esas señales y está procesando toda esta información. Y además de procesar toda esta información, nuestro cerebro también es capaz de almacenar una cifra bastante grande, increíblemente grande, de aproximadamente 2.5 millones de gigas. Sí, el número es correcto. Nuestro cerebro almacena 2.5 millones de gigas. Y para todos aquellos que todavía creen en esa falacia de que el ser humano utiliza nada más un 10% del cerebro y que solo aquellas personas más dotadas, más superdotadas, utilizan un 15% del cerebro, eso es falso. Está completamente demostrado que utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Y para entender esto vamos a hacer una analogía con la musculatura, porque de cierto modo la musculatura, los músculos esqueléticos del cuerpo humano y el cerebro se comportan de cierta manera bastante similares, claro, salvo sus diferencias, que son realmente obvias, porque no son el mismo órgano, pero tienen una conducta similar. Por ejemplo, la neuroplasticidad, el forzar el cerebro a generar conexiones nuevas, es muy similar a la hipertrofia. La sensación de hipertrofia y la sensación de esa neuroplasticidad se siente muy similar. Ambos generan una sensación de cansancio y fatiga y ambos pueden entrenarse. Ahora, la diferencia está, claro, en el uso y la frecuencia y el entrenamiento que se le dé a la musculatura. Porque, por ejemplo, siguiendo con la analogía, decir que los seres humanos utilizamos nada más el 10% de nuestra musculatura y que, por ejemplo, Usain Bolt utiliza el 15% de su musculatura, eso es una tontería. Todos utilizamos el 100% de nuestra musculatura. La diferencia está en que unos lo utilizan más, otros lo utilizan menos, unos la entrenan, otros no la entrenan. Y el cerebro es lo mismo. El cerebro funciona de la misma manera. Hay quienes entrenan más el cerebro y quienes entrenan menos el cerebro. Entonces, claramente, las personas que entrenan más el cerebro, que aprovechan la neuroplasticidad que tiene el cerebro, que eso es un tema que hablaremos en otro capítulo, la neuroplasticidad. Las personas que aprovechan esta facultad que tiene el cerebro, por supuesto, consigue ser más creativa, consigue ser más
resolutiva, ingeniosa, pero todos utilizamos el 100% de nuestra capacidad del cerebro. Pero volviendo al tema principal, que es el proceso de la toma de decisiones, vuelvo al punto que comentaba de la cantidad de información que almacena el cerebro. Y efectivamente, sí, el cerebro almacena toda esta información porque siguiendo con el ejemplo que comentábamos antes, el de la taza, cuando nos levantamos temprano por la mañana para tomar la taza de café, para esa tarea tan sencilla necesitamos también gestionar millones de datos de información. La distancia que recorre el brazo para alcanzar la taza, para echar el azúcar, la fuerza, todas estas cosas que nosotros, de las que no somos conscientes, eso es información que está dentro del cerebro. Porque si en algún momento a nosotros nos faltara ese dato de cuánto tiene que recorrer la mano simplemente para alcanzar la taza, nos daríamos cuenta de lo difícil que es hacer una tarea tan simple. Se dificulta muchísimo. Entonces, claro, con esto yo me imagino que surge la pregunta de ¿y si el cerebro almacena tanto, por qué no consigo, por qué se me dificulta tanto recordar, por ejemplo, las claves para entrar en mi correo electrónico? Pues el tema está, cuando hablemos de neuroplasticidad entraremos en detalles sobre este tema, pero el cerebro sí tiene almacenada esta información, ¿ok? Sí la tiene almacenada. El problema está en acceder a ella. Esta información está almacenada en alguna parte del cerebro, pero las rutas neuronales establecidas o las más fortalecidas no son precisamente las que nos permiten acceder a esta información. La información de la clave del correo electrónico está en redes neuronales un poco más debilitadas, que no están tan mielinizadas. ¿Okay? La mielina es el componente químico que utiliza el cerebro para hacer más fuertes las conexiones neuronales. Pero ¿por qué estamos hablando de recuerdos, de terabytes almacenados en el cerebro, de puntos de información y todo esto que estamos comentando, cuando realmente deberíamos estar hablando del proceso de toma de decisiones, que es el tema del podcast realmente? Pues todo está conectado. Como hemos mencionado antes, el cerebro está expuesto a miles de millones de datos y miles de millones de puntos de información, por lo cual el proceso de toma de decisiones a lo largo del día tiene que hacerse de la manera más eficiente posible, porque el cerebro gasta muchísima energía y esto necesita optimizarse. Y ya no es tanto la energía. Ustedes se imaginan lo que sería un día normal si cada decisión que tomáramos tuviéramos que meditarla, reflexionarla y pensarla detenidamente. Por eso hay que optimizar. ¿Y a qué nos referimos con optimizar? Pues automatizar, hacer cosas simples y repetitivas, ya tenerlas automatizadas en el cerebro. Y por eso mismo es que no somos conscientes muchas veces de las decisiones que tomamos. Claro, hay decisiones de las que sí somos conscientes y hay decisiones de las que no somos conscientes. Pero muchas veces no nos damos cuenta de las decisiones que tomamos de manera inconsciente. De hecho, el 95% de las decisiones que tomamos a lo largo del día son tomadas de manera inconsciente. Y un ejemplo muy claro de esto es cuando nos levantamos del escritorio y empezamos a caminar y vamos viendo el teléfono y no somos conscientes de dónde vamos hasta que levantamos la mirada, apartamos la mirada del teléfono y decimos, ¿y para dónde iba yo? ¿Para dónde caminaba? Esto lleva unos segundos darse cuenta, pero al final nos acabamos dando cuenta de qué es la decisión, de cuál es la decisión que ha tomado nuestro cerebro y por qué hemos empezado a caminar. Este piloto automático que tanto controla gran parte de nuestras vidas cumple con la única función de ahorrarle energía al cerebro. Busca hacer las cosas de la manera más automática y eficientemente posible para poder ahorrar energía. Pero entonces con esto, claro, esto surge otra pregunta. ¿Hasta qué punto soy yo dueño de mi vida? ¿Hasta qué punto tengo yo control sobre mi vida y sobre mis decisiones? Pero esto de verdad que es algo muy complejo, muy complicado.
es algo que hoy en día filósofos, científicos, neurólogos, mucha gente en muchos campos siguen debatiendo y siguen tratando de constatar, porque es algo que es muy subjetivo y muy difícil de percibir, muy difícil de concretar. Y para quien esté interesado en saber más acerca de estos temas, en las notas del podcast pondré un par de autores que comentan bastantes puntos interesantes sobre todo lo que es el proceso de toma de decisiones del cerebro y sobre nuestro libre albedrío. Pero para efectos de este podcast y de este capítulo, vamos a seguir desde el punto de vista de el proceso de toma de decisiones y cómo nos impacta dentro del ámbito, dentro del ambiente de trabajo, dentro del ámbito empresarial, que es bastante más sencillo y más fácil de poner en palabras que estos temas tan peliagudos. Con todo lo anteriormente expuesto, ¿qué podemos inferir? ¿Qué conclusión podemos sacar de todo este proceso de toma de decisiones dentro del ambiente laboral, dentro del ámbito empresarial? Sucede lo siguiente. Hay tantas cosas automáticas, hay tantas decisiones automáticas que hay muchas veces que nos falta mucha información para tomar la decisión correcta. Puede que la tengamos en el fondo del cerebro, pero hay veces que no tenemos acceso a ella. Un ejemplo que a mí me gusta utilizar mucho para facilitar la visualización de esta dificultad es el siguiente. Supongamos que se nos asigna la tarea de rehabilitar nuestro edificio íntegramente, completamente, de arriba abajo. ¿Okay? Simplemente, o sea, si estamos sentados frente a un escritorio y nos dicen ahora, en este momento, ¿eres capaz de tomar la decisión de qué es lo que se necesita para mejorar completamente las condiciones del edificio? Estoy seguro que mucha gente habrá dicho que sí en su momento, que habrá dicho, sí, yo sé lo que en mi edificio hace falta, yo sé lo que se necesita, con lo cual yo soy capaz de tomar estas decisiones. Pero bueno, si visualizamos, por ejemplo, la fachada del edificio, tenemos facilidad. Eso es fácil visualizarlo. Podemos verlo dentro de nuestra mente. Podemos decir, sí, la fachada de mi edificio es blanca o verde o de cualquier otro color. Se nos dice que tenemos que tomar una decisión en cuanto a el color de las puertas de todos los pisos. Entonces, eso también es algo que en nuestra mente, una información a la que podemos acceder muy fácilmente en nuestra mente. Pero algo que yo he visto a lo largo de todos los años es lo siguiente. Si le piden a esta persona, si nos piden hacer la reforma del ascensor y ahora mismo nos preguntan, ¿de qué color es el suelo del ascensor? Me he encontrado con que el 98% de las personas son incapaces de visualizar cómo es el ascensor de su casa y mucho menos el suelo del ascensor. Es algo que utilizan a diario más de una vez. Bueno, lo utilizamos, las personas que vivimos en edificio, la utilizamos a diario, más de una vez, por supuesto, al subir, al bajar, y aún así somos incapaces de visualizar ese ascensor. ¿Por qué? Porque esto es una información que no es altamente relevante para el cerebro. Porque la información que es altamente relevante para el cerebro es la de la entrada de nuestra casa, la de la entrada del edificio, pero el ascensor, como es simplemente un mecanismo de transporte entre una planta y otra, que simplemente tenemos que esperar a que haga su función, entonces realmente no prestamos atención a este tipo de cosas. Estoy seguro que todo el mundo que está escuchando puede visualizar el color de su casa, el suelo de su casa, las puertas, pero no es capaz de visualizar el suelo del ascensor. Entonces, claro, si estas deficiencias del cerebro, deficiencias por llamarlo así, porque realmente son eficiencias, son mecanismos que utiliza el cerebro para funcionar más eficientemente. Pero si estas dificultades, estas limitaciones del cerebro para visualizar algo tan sencillo como el suelo del ascensor, lo extrapolamos y lo llevamos al ambiente de trabajo, tenemos que pensar,
¿Hasta qué punto estamos realmente utilizando toda la información que necesitamos para tomar las decisiones correctas? Nos hemos sentado a reflexionar y analizar si contamos con todos los datos y toda la información necesaria para realmente decidir los tiempos de ejecución y de entrega del proyecto. Entonces, con esta última reflexión quiero despedir el capítulo de hoy y hasta un próximo episodio donde seguiremos analizando el cerebro humano y su papel dentro del entorno empresarial.